Senador Bordaberry, buen día. Buen día, Fernando. ¿Cómo le va? Bien, por suerte bien. ¿Hizo carnaval? Bueno, el fin de semana, Uh-huh. pero no el lunes y el martes. Cortito, ¿no? Trabajando, estudiando y preparando las cosas. Uh-huh. Un reconocimiento a todos los trabajadores de la radio. Es el Día de la Radio, ¿no? Hoy es el Día Internacional, según la UNESCO, así que Día Internacional de la los que Radio. trabajan en ella, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sobre las 10:10 de la mañana estaremos en contacto con gente de la UNESCO para celebrar trabajando el día también. Bordaberry ha resuelto convocar al ministro Lorenzo en régimen de comisión general. En principio los temas inflación, déficit fiscal, gestión de empresas públicas, son los temas centrales. ¿Qué es lo que lo mueve a esta convocatoria? Bueno, usted sabe que cuando empezó este periodo de gobierno en el año 2010, el doctor Lacalle nos planteó y nos pareció muy bien, y juntos hicimos una convocatoria al ministro Lorenzo para que informara cómo recibía desde el punto de vista económico del gobierno el país. Algo que fue una convocatoria muy positiva. El doctor Lacalle llevó 9 puntos, nosotros agregamos 5 más, y en ese momento el ministro Lorenzo expresó una cantidad de situaciones que había en el país y de prioridades que había en el mismo. Eso que obviamente son el cuidado de la macroeconomía, la inflación, el déficit fiscal, la deuda, una serie de preguntas que nos parecieron importantes para establecer eso, porque tenemos el deber, nosotros como legisladores, de ir controlando, revisando, monitoreando la situación de la economía del país. El trabajo del ministro de Economía obviamente es una de nuestras tareas en el Parlamento. Bueno, eso ha tenido notoriamente un desvío importante en el último año, ¿no? No solamente en materia de inflación, con la cifra de enero, y algo que se viene sintiendo, lo viene sintiendo la gente en el almacén, en el supermercado, en la feria, ¿no? Sino que también en que tenemos el déficit fiscal, los peores números en materia de déficit fiscal y en materia de política fiscal desde el año 2002. Entonces obviamente que eso es un motivo de preocupación importante, y el gobierno no ha salido claramente a explicar los motivos de esos desvíos, tanto lo que refiere a los egresos del gobierno, del Estado, no del gobierno, como de los ingresos. Y entonces resulta obvio que creemos que dada la importancia que tiene la economía, que es uno de los temas centrales con la educación y la seguridad, amerita que haya una convocatoria del ministro a que venga a explicar y a contar qué es lo que está haciendo, y eventualmente hacer sugerencias de cambios, ¿no? Uh-huh. Obviamente que no se planteó antes, salvo el antecedente que usted mencionaba, ¿no? Que hicieron conjuntamente con el senador Lacalle. No se planteó antes, pero ahora han surgido elementos como el 2.8 del déficit fiscal, el 1.9% de la inflación en enero, y algunos numeritos que no terminan de cerrar de la gestión de las empresas públicas. ¿Ustedes están viendo esta situación como una amenaza, como un problema? Porque desde el oficialismo se dice que la inflación ha sido de alguna manera coyuntural, que a partir de marzo va a empezar a corregirse, que el déficit fiscal no es un problema. Tengo por ahí la palabra del contador Curiel diciendo, bueno, no hay que dramatizar con el déficit fiscal. La recaudación, el crecimiento del país se mantiene, va a ser este año del orden de un 4%, la recaudación se mantiene, no hay que tenerle miedo al endeudamiento, dice, porque las tasas de interés están bajas, es lo que dice Curiel, ¿no? Y que para pagar déficit se puede recurrir cómodamente al endeudamiento. Es decir, se intenta desde el gobierno desdramatizar esta situación. ¿Ustedes lo están viendo como una señal amarilla, como una señal de alerta, o no, y piensan que la situación está controlada y que el país está en buenas condiciones para enfrentar esta coyuntura? Nosotros tratamos de no agregarle dramatismo porque actuamos con responsabilidad, y creemos que la forma de no agregarle dramatismo es que el gobierno sea claro y transparente en la información, y que diga, bueno, porque hace 7 meses la Dirección General Impositiva había fijado determinados objetivos que no se cumplieron. Si bien creció la recaudación, no fue exactamente
lo que se cumplió, lo que estaba previsto, pero también sale el presidente de la República y dice que el déficit se explica porque tuvieron que gastar 500 millones de dólares en compra de dólares, lo cual yo creo que es un error. Creo que el presidente de la República no se debe haber asesorado bien, pero sale a decirlo y hay que preguntarlo. Nos preocupa eso que hace el Banco Central, porque yo creo que el Banco Central está, el gobierno comprando dólares está empujando a la baja, al dólar, y me explico por qué. Porque compra dólares con pesos, obviamente, ¿no? Y esos pesos también los saca del mercado, emitiendo en UI, en letras de regulación. Y entonces hoy, si usted saca dólares por un lado y saca pesos por otro, en el mejor de los supuestos es neutro, ¿no? Distinto sería si usted tuviera esos pesos en reserva, como superávit, pero lo saca por un lado, o sea que, pero además usted paga la tasa en UI muchísimo más dinero que la que el gobierno está colocando en los dólares. Entonces ahí obviamente se hace más atractivo la emisión en UI, y después sale Curiel a decir, pero che, si nos prestan plata, claro, si nos prestan, ¿cómo nos van a prestar plata si pagamos una tasa enorme y después nos pagan en dólares una tasa muy pequeña, y eso está generando en la diferencia de tasas una ganancia para quien las coloca y no para el Estado uruguayo? Hay mucho para preguntar en las empresas públicas también. Ahí fíjese que ANCAP, donde nos estamos muy preocupados nosotros con la gestión en ANCAP, perdió dicen que 170, yo creo que son 200 millones de dólares, pero bueno, es una cifra muy importante, pero mientras hace eso nos vende el combustible más caro del mundo. Más caro del mundo, el combustible más caro del mundo, lo sufre la producción del Uruguay, el transporte del Uruguay, lo sufrimos los uruguayos, y pierde 200 millones de dólares. Explíqueme cómo usted vende la cosa más cara y pierde dinero. Pero además hay toda una serie de decisiones que se han tomado en ANCAP que pueden ser más complicadas todavía en el futuro, y obviamente eso explica parte del déficit. Parte del déficit también está en la UTE, y ahí está más justificado por el tema de la sequía. Pero yo creo que el tema del sobrecosto de la energía a esta altura ya es estructural, porque salvo 1 o 2 años siempre hay sobrecosto energético, y así hay que tomarlo. Está el tema de Antel, que si bien ganó 67 millones de dólares, creemos que había mucho más dinero para ganar en esa empresa, dadas las situaciones privilegiadas que tienen en el mercado. Es decir, hay mucho para que se nos informe, y a partir de eso ver si podemos corregir, y yo creo que esa es la forma de dramatizar, hablar de las cosas para mejorarlas. Es una reunión que usted intuye entonces o prevé con un carácter informativo, es decir, para ver cómo están las cuentas públicas y cómo se están manejando. Ahora, ¿va a estar dentro de la conversación la posibilidad de los nuevos impuestos de los que se está hablando? Va a haber una propuesta de la OPP con incremento del IRAE. Hoy anuncia en su portada el diario El País que la OPP está sugiriendo recortar beneficios a los inversores, o que puede haber gravames a los artículos suntuarios. Es decir, habría una serie de modificaciones, o se estarían planteando una serie de modificaciones. ¿Eso va a ser objeto de cuestionamiento también al ministro? Sí, claro, obviamente. Yo creo que el ministro, en esa presentación que se hizo cuando se le convocó en el 2010, fue muy claro en el sentido de no ir por ese camino. Obviamente que ya estamos lejos de esa promesa que hizo el Frente Amplio en la campaña, que después el ministro reiteró de bajar el IVA a 2 puntos, ¿no? Eso parece ser una promesa de esa de campaña que después no se cumplen, pero el ministro ahí fue bien claro diciendo no vamos a agregar nuevos impuestos. Yo creo que un ajuste fiscal, en definitiva lo que están planteando algunos sectores del Frente Amplio es un ajuste fiscal, no es lo aconsejable en estos momentos. Me parece que no lo es, pero obviamente que vamos a escuchar de boca del propio ministro si es que él piensa que ese es el camino y cómo lo justifica. Ahora, claro, es muy sencillo, ¿no? Hay una fiesta del gasto en ANCAP, le reliquida el precio de lo que le compra a Lura hacia atrás, 2, 3 años. Usted está viendo esos avisos inentendibles del señor que camina por la televisión, se compran un avión y después resulta que hay que subir los impuestos para financiar esas cosas. Nosotros creemos que hay tela para cortar analizando
esas cosas. Está lo de Pluna, que también ha influido en el déficit del año pasado y que va a influir en este. Yo creo que hay que sincerar todas esas cosas, transparentarlas para trabajar mejor. Por eso es necesario que vaya el ministro al Parlamento, al Senado, e informe públicamente todas estas cosas, y yo creo que eso es lo que va a desalentar a esos grupos del Frente Amplio que están pensando todo el tiempo en aumentar impuestos y no ser más eficientes, ¿no? ¿Usted cree que el ministro Lorenzo de alguna manera no sé si es la palabra, pero es autónomo en la definición de las políticas? Obviamente que en acuerdo con el presidente de la República, o cree como algunos que hoy hay dos cabezas en la economía y que la OPP con estas propuestas hoy puede llegar a tener más fuerza que el propio ministro. Es notorio, ¿no? Que creo yo que hay gente en la OPP planteando cosas que nosotros entendemos siempre han sido de la conducción económica del Ministerio de Economía, y es notorio que eso le está causando daño al país, porque obviamente que en momentos complicados de aumento de inflación, en momentos complicados de déficit fiscal, en momentos complicados como estos, nunca es bueno que hayan dos discutiendo, peleándose, y obviamente que no es bueno que no haya una verdadera conducción en la economía. Yo la verdad que ayer estaba repasando la palabra del presidente de la República cuando asumió y del ministro de Economía en esa comparecencia. La verdad que han habido muchos cambios, creo yo. Creo que hay muchos cambios en el discurso, principalmente, tanto el presidente como el Frente Amplio, de lo que se dijo en marzo y lo que se dice ahora. Y creo que lo peor que puede pasar es que cuando uno enfrenta a una tormenta, que será grande, chica, pero una tormenta al fin, empieza a cambiar el rumbo, empieza a discutir en vez de enfrentarla. Y ahora tenemos una tormenta con la inflación, con el déficit fiscal, pese a que los vientos siguen siendo muy favorables, ¿no? Los precios de lo que nosotros exportamos cada día valen más, cada día está mejor, y es una lástima que algo que costó tanto construir, el respeto por la macroeconomía, el respeto porque no haya una inflación de 2 dígitos, ¿no? Que haya una inflación que no sea alta, se pierda, y ahora empecemos a escuchar que bueno, que no importa que haya inflación alta o esas cosas, porque creo que es esencial en un país tener las macroeconomías, las líneas de la macroeconomía claras, los marcos claros, para así poder uno desarrollar. Y estos discursos últimamente que hemos tenido respecto a la inversión, esta propuesta de recortar beneficios, estas desafortunadas declaraciones del presidente sobre inversores en el sector forestal, obviamente que no traen tranquilidad cuando estamos enfrentando estas turbulencias, ¿no? Bordaberry, el Partido Nacional comprometió su apoyo para esta convocatoria. Ahora, para llamar al ministro en régimen de comisión general necesita votos también del Frente Amplio. Sí, el Partido Nacional no está confirmado. Nosotros, antes de anunciarlo, hicimos la consulta como corresponde. Tanto el Partido Nacional como el otro sector del Partido Colorado apoyan la convocatoria. Lo que pasa es que para traer al ministro en régimen de comisión general se necesitan los votos del Frente Amplio, 19 votos en el Senado, en 31. Exacto. No así para interpelar. En el caso de que en el caso de que no tenga los votos del Frente Amplio, ¿va a ir por el camino de la interpelación? Y no vamos a tener más remedio, ¿no? Esperemos que el Frente Amplio actúe con madurez y no le agregue dramatismo al llamado al ministro, pero si el Frente Amplio no habilita el régimen de comisión general, lo traeremos al régimen de interpelación, que además, aclaro, la interpelación tiene dos partes. La primera parte es una parte informativa, la segunda parte es la posibilidad de censura, que se da o no se da. Obviamente que las mayorías que tiene el Frente Amplio hoy no lo permiten, pero yo creo que sería bueno que viniera el régimen de comisión general, como lo hizo en el año 2010, y en el año 2010 lo solicitamos con el doctor Lacalle, fue una propuesta de él, nosotros la apoyamos, y después el Frente Amplio la votó también y salió por unanimidad, ¿no? Así que esperemos que se actúe con responsabilidad por parte del Frente Amplio y habiliten la comparecencia en régimen
comisión general, y si no, iremos por la interpelación, porque creemos que es necesario que el ministro venga a dar las explicaciones. Ahora, el ministro fue convocado para el 27 de febrero por la Comisión de Hacienda de Diputados, creo que a instancias del diputado blanco Jorge Gandini. Y yo se me ocurre pensar, y creo que no me equivoco, si interpreto la sensación de la opinión pública, me puedo equivocar porque no soy quien para interpretar la opinión pública, pero creo que hay cierto descrédito ya de este tipo de convocatorias en la que normalmente, claro, los senadores, los diputados se informan, pero normalmente no tienen consecuencias, normalmente no pasa nada, normalmente se genera un cruce entre legisladores de la oposición y legisladores oficialistas y finalmente terminan normalmente con una declaración de satisfacción de la declaración del ministro y de apoyo al ministro en cuestión. ¿No hay un ejercicio ya un poco desgastado de este tipo de convocatorias? Bueno, por eso estamos pidiendo un régimen de justicia general, justamente por lo que usted está diciendo y relató, que venga a informar. Yo creo que un ministro informe a un parlamento es parte normal del funcionamiento democrático, y es necesario, y aparte es parte de nuestro trabajo y nuestra función como legisladores, y por eso lo estamos haciendo. Creemos además que el Ministerio del Poder Ejecutivo no ha dado las explicaciones todavía sobre por qué estos desvíos, este déficit fiscal. Ahí está el tema de haber pospuesto algunos aumentos en diciembre para el tema de no presionar sobre los reajustes salariales, el tema de la inflación. Son temas importantes que los encaramos con seriedad. Ahora, todos sabemos que de antemano no va a haber censura alguna si es interpelación, porque para eso se necesitan 2 votos del Frente Amplio y es muy difícil que el Frente Amplio censure a un ministro de su propio partido, ¿no? Pero creemos que informar es necesario y lo necesitamos todos, ¿no? Perfecto. Senador Pedro Bordaberry, le agradecemos mucho haber estado estos minutos en Radio País. Gracias a usted, Fernando, que tenga un buen día. Buen día. 9:20